Hola, ¿cómo están? Vamos a tratar sobre el concepto de economía. O economía, ¿no? Viene del griego oikos, que es hogar, y nomos, que es orden, administración, digamos, ¿no? Que parte de eso, ¿no? De la administración del hogar y cómo administra los recursos, como bien lo visualizó Genofonte. Y más adelante hace la división, pues, Aristóteles, diferenciando las actividades que son vitales, que es la economía, y la crematística, que trata del crecimiento de la riqueza sin límites, ¿no? Y después vamos avanzando en la historia, y nos podemos ir un poco más adelante, David Ricardo, Adam Smith, cómo visualizan ellos desde su lógica el mercado desde el punto de vista desde el individuo, ¿no? Pasamos después por Marx, seguramente, y cómo él visualiza las condiciones materiales que hacen posible el desarrollo económico. Visualiza el bienestar también, visualiza variables que antes no se veían o se veían desde otras perspectivas. Claro que su solución no fue la ideal, pero yo creo que también tuvo un aporte importante. También tenemos más adelante a Keynes, Mises, cada uno con su aporte, ¿no? Mises entendiendo que la economía tiene variables que no podemos medir desde una planificación central, ¿no? Que existen tantas variables que la planificación misma desde un ente, al que llamamos Estado, es lento, aunque él propone o explica que es imposible el cálculo económico porque existen demasiadas variables en interacción, no lo dice exactamente así, pero hay demasiadas variables interactuando como para poder hacer un cálculo económico y planificar la economía. Yo creo que por ahí no va el problema, porque realmente el cálculo se puede hacer desde campos probabilísticos, ¿no? Yo he utilizado en física cuántica y en modelos computacionales poderosos. Bueno, ya podemos ver que ahora las redes sociales lo hacen, ¿no? Así que digamos que desde ese punto de vista se puede hacer cálculos que no necesariamente tienen que ser precisos, sino indicar vectores, orientaciones, etc. Aún así, una planificación central siempre va a ser mucho más lenta, ¿no? Y las reacciones de repente no van a corresponder con la realidad. Keynes trata de corregir los defectos del mercado a través de lo que yo denomino parches, ¿no? Que son correcciones a través de control, a través del control, el cálculo del gasto, el cálculo de algunas variables económicas y el control sobre ellas para poder mejorar las condiciones de vida que el mercado mismo es incapaz de sostener. ¿Y por qué sucede esto? Esto sucede porque hay una disfunción entre lo que nosotros entendemos como actividad económica y la vida misma y la organización social, que viene de conceptos incluso que ya vamos a tratar como libertad, vista desde el individuo, ¿no? Cuando los intereses individuales se van colocando dentro de un mercado, esto genera tensión estructural porque obviamente los intereses de uno no son los intereses de otros. Eso es natural, ¿no? Y en vez de buscar cómo se coordina, se deja todo en la visión liberal de que se solucione a través de la misma fricción, ¿no? Esto es igual de lento y perezoso e ineficiente que la planificación central. O sea, ambos conceptos, como parten del dualismo filosófico, tienden a tener estos errores, ¿no? Pero bueno, vamos a la definición que proponemos desde civilización fractal, que es aterrizar y regresar un poquito a lo anterior, ¿no? A lo primigenio, a lo original, a lo de todas las culturas, no solamente de Occidente, sino de todo el mundo, de esta administración de los recursos en búsqueda de la vida, del bienestar y de la vida misma, ¿no? Y lo definimos así, ¿no? La economía es el instrumento de organización social que administra y estructura el uso de los recursos
en general, o sea, nosotros le denominamos el uso de los recursos, el uso de las variables, ¿no? Pero digamos que son los recursos materiales e inmateriales, para utilizar la definición más común, ¿no? En busca de la supervivencia de la especie, de las condiciones vitales del ser humano, en condiciones de conciencia, ¿no? O sea, en condiciones de conciencia, pues hablamos de salud física, salud mental, cultural, etcétera, ¿no? Esa es la definición y el propósito que nunca debió haber cambiado, ¿no? Cómo se transformó en algún momento la administración de estos recursos con ese fin y se convirtió en propósito mismo la economía, ¿no? De ser instrumento se convirtió en propósito. Y eso es lo que crea la disfunción en la actualidad, ¿no? Por eso vemos que hay actividades que pueden ser muy rentables, muy eficientes, muy funcionales a ese propósito, a la economía, pero que destruyen lo vital, destruyen la vida misma. Lo vemos en diferentes industrias de diferente tipo. Y si no cambias esa lógica, no importa qué hagas. Lo vemos en la Agenda 2030, lo vemos en un ejemplo bonito, es la fabricación de paneles solares, ¿no? Tratamos de resolver un tema de externalidad, ¿no? La contaminación a través del uso de la energía, ¿no? Que se genera. Entonces lo solucionamos con paneles solares, energía verde, lo que fuese. Pero si tú produces más energía, por más limpia que sea, y estas van a alimentar actividades que son nocivas para la vida misma, no tiene ningún sentido, porque no estás cambiando la lógica. Esa lógica expansiva, ¿no? Esa lógica de crecer y crecer y crecer y crecer sin propósito. Solamente crecer porque esa es la función económica. Crecer por rentabilidad monetaria. Todas las actividades de nosotros giran en relación a la rentabilidad monetaria. Así te validas incluso socialmente, ¿no? Mientras más rico eres, eres más poderoso. Y ese poder al mismo momento te da libertad. No son personas malas las que producen riqueza, en lo absoluto. Son parte de la función económica. Y es la lógica económica la que los impulsa. Normalmente son personas muy competitivas y que quieren destacar. Pero en vez de ser funcionales a la vida misma, la pueden destruir. Y ese es el cambio que nosotros proponemos de nuestra definición y desde civilización fractal. ¿Cómo transformamos esto? Nosotros proponemos la creación de UVs. ¿Qué son UVs? Son unidades de valor. Y una unidad de valor mide a través de un algoritmo, esto lo van a encontrar en el libro que desarrollamos de civilización fractal, o también en el libro de definiciones de civilización fractal, donde se trata de economía, libertad, derecho, etc., ¿no? Amor estructural y marketing también están ahí. Desde esa definición van a encontrar cómo este algoritmo lo que calcula es el aporte de cada persona a la sociedad, a la humanidad, desde lo vital, desde la lógica de la supervivencia de nosotros como especie. Y ya cambia la lógica de la rentabilidad. O sea, mientras más tú haces por lo demás, más ingresos tienes. No es necesario controlar precios. Esto es lo fantástico del... Es muy contraintuitivo, pero es genial, ¿no? Porque tú no controlas. Realmente todo esto se realiza a través de los módulos locales de inteligencia participativa. Como la organización de Fractal tiene diferentes módulos a diferentes escalas, ¿no? Desde los CEF, que reemplazan a los ministerios que conocemos, pasando por los NAR, que son los nodos de articulación regional, hasta los módulos locales de inteligencia participativa y los CLAC, que son los que ejecutan, ¿no? Es toda una estructura que lo van a ver, en este programa no lo voy a tratar, pero los módulos locales administran poblaciones entre 300 y 1000 habitantes. Ellos se encargan de recoger toda la información que está basada en coherencia funcional. O sea, ellos son los que emiten los UVs. Las unidades de valor van a estar localizadas con estructuras que no están basadas en una jerarquía autoritaria, sino es una jerarquía funcional, ¿no? O sea, estas están conformadas por los 5 mejores gestores de cada área, que también se calcula a través de un algoritmo sin intervención humana directa, ¿no? Para evitar tomas de poder político o económico. Y esa unidad de valor
es totalmente registrable, o sea, está a tu nombre. Nadie te va a poder robar, porque es totalmente trazable. Nadie puede comprar cuando tú subes. Y eso cambia toda la lógica, ¿no? Porque la lógica ya no va a ser el consumo por sí mismo ni la rentabilidad monetaria, sino la lógica va a ser tú ganas más cuando más hagas por lo demás. Cuando más desarrollo científico, tecnológico, cultural, simbólico, de cuidado, ser madre, ser padre o un buen padre, ¿no? O una buena madre, ser maestro, ser mentor, ser sabio, incluso puede ser remunerado por la sociedad, ¿no? A través de estos ingresos. Hacer viviendas, cualquier trabajo que aporte a la vida misma. Y la lógica va a cambiar, el crecimiento científico, tecnológico, cultural va a ser exponencial, porque ya no van a calcular tus actividades en base simplemente a que sean rentables económicamente, sino van a ser calculados en base al aporte que tú le haces a la humanidad y a la sociedad desde estas actividades. Es un cambio tremendo, ¿no? Bueno, eso es lo que se propone de civilización fractal. Hay una propuesta intermedia que es la Subecoin también, que son criptomonedas que van a funcionar como etapa de transición para captar capital para obras de bienestar social, de impacto vital, ¿no? Y muchas otras cosas que van a encontrar en los libros que vamos a publicar de manera gratuita para ustedes, ¿no? No va a incluir la metodología de interacción de variables porque como puede ser empleada para muchos campos, entonces, y por el esfuerzo que ha tenido, obviamente va a estar a la venta. Pero todo lo demás es de manera gratuita, sin ningún ánimo más que transmitir este conocimiento discutible, refutable, modificable, ¿no? Es así como lo entendemos, como temporal. Pero hay que compartirlo y promoverlo porque queremos un mundo mejor. Esa es nuestra motivación principal. Muchas gracias y los dejo y regresamos más adelante con el concepto de derecho, cómo cambiamos el concepto de derecho y cómo cambiamos el concepto de libertad por derecho funcional.